¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, quiero agradecer la invitación al ingeniero Nicolás Mariscal y, por supuesto, a la Universidad Iberoamericana para participar en este conversatorio. Vamos a compartir el día de hoy las opiniones y la experiencia de dos líderes de opinión en temas de salud, que son el diputado doctor Jaime Ramírez y Javier Tello, que les agradezco que estén compartiendo conmigo el día de hoy. La misión es complicada, ciertamente. Tenemos que revisar los temas de innovación en salud y también desarrollo sustentable. Así que vamos a empezar. En primer lugar, y atendiendo a la audiencia que principalmente está observando este foro, me gustaría que puntualizáramos, Javier y Héctor Jaime, la importancia de la salud humana, porque cuando uno es joven, lo que menos le importa es la salud. Adelante, con mucho gusto. Bueno, pues agradecer muchísimo. La salud humana es muy importante por varias razones. La primera, porque es esencial para el bienestar personal, ya que afecta a la calidad de vida de las personas y una buena salud permite disfrutar la vida y realizar actividades cotidianas sin limitaciones. Una segunda razón es que la salud es fundamental para la productividad y el desarrollo de una sociedad. La gente la confunde a veces salud con atención médica y por eso es tan relevante saber que las personas enfermas, por ejemplo, no pueden trabajar y no pueden contribuir en ocasiones a la economía, lo que puede limitar para un país el desarrollo económico y el progreso social. Tercero, porque una buena salud también reduce los costos en la atención médica y en seguros médicos. Si las personas mantienen una buena salud, es menos probable que necesiten atención médica costosa y prolongada. Y aquí tiene aplicaciones concretas incluso para que las empresas puedan abonarle a participar en cuidar la salud de sus trabajadores. Y por último, pues en la prevención de enfermedades. La promoción de la salud son esencial para evitar estas enfermedades y reducir su propagación. Las enfermedades pueden ser costosas, tanto para la persona afectada como para la sociedad en general. Hasta aquí mi primer comentario, Santiago. Gracias, Héctor Jaime. Javier, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mira, cuando nos remitimos a lo que nos enseñaron en la escuela, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es una dinámica de equilibrio biopsicosocial, y que suena así como muy vanguardista en el primer día que te lo enseñan en la escuela, ¿no? Pero creo que tiene algo de profundo. Vaya, si hay algo dentro de la misma biología del cuerpo humano que no está funcionando bien, no vamos a tener salud. La misma cuestión ocurre cuando no tenemos no tenemos salud mental, no se goza de salud mental, y esto que en las últimas investigaciones se ha demostrado que puede ser por un problema orgánico, básicamente, pero también por experiencias pasadas, traumas y cosas así. Y también, ahondando a lo que decía Héctor, si una persona no tiene un adecuado nivel de salud mental, no va a poder trabajar adecuadamente, no va a poder rendir y eso va a tener una afectación. Pero también hay una carga social importante. Y esto creo que hoy más que nunca reviste realmente un interés muy particular. ¿Qué estamos haciendo a nivel de los beneficios sociales, de mejorar las condiciones de vida de la población en el mundo para poder tener individuos sanos? Entonces son estas tres cosas que parece que ya es vieja esta definición, pero que no deja de cambiar en el sentido puntual. Creo que si lo que estamos buscando es mantener o tener un sistema que garantice la salud de los individuos, cada una de estas tres partes debe de funcionar de la mano de la otra. Muchas gracias, Javier. Ahora, antes de definir innovación, vamos a pasar a desarrollo sustentable y salud. Héctor Jaime, ¿cómo podemos contemplar o cuál es la visión que tenemos acerca de la salud y el tema que está muy de moda de desarrollo sustentable? ¿Cómo lo podemos manejar apropiadamente? Mira, primero, pues estamos en una universidad que es como una caja de resonancia en lo que todo puede estar funcionando hacia un punto específico. Por ejemplo, si habláramos ahorita de si la salud es el inicio o es la resultante, pues la salud es la resultante, es decir, es el punto de encuentro entre muchos factores que tienen que ver. Es una preocupación mundial y ningún país puede abordar el tema de salud pública por sí solo. Pensemos, por ejemplo, lo que está afectando muchísimo a China ahora, el cambio climático, las medidas que están haciendo
está aumentando el carbono y las tendencias que va a aumentar sus problemas de salud. La degradación ambiental, los conflictos bélicos, lo estamos viendo, la repercusión es tan seria ahora que Rusia invadió Ucrania. La trata de personas y la migración, aquí vemos a los hermanos del Centroamérica pasar por México, los mexicanos en Estados Unidos, las adicciones a las sustancias, esta gran problemática que traemos con el tema y que está impactando directamente a los jóvenes y a la salud de los mexicanos, por ejemplo, el daño descontrolado a la salud corporativa causado por corporaciones multinacionales, que ya le ponemos sellitos, que estamos haciendo medidas para regular, para poner impuestos saludables en el caso del tabaco. Obviamente, la catástrofe económica, ahora con el COVID, la pérdida de empleos disminuyó el ingreso, el alimento, la diversión y eso impacta en la salud. Y quizás por último, un colapso en el mercado global. Hoy vemos un dólar muy depreciado que favorece a muchos mexicanos y a otros los afecta. Entonces, como verán, hay muchos factores que tienen que ver con el desarrollo sostenible y que afectan la salud más allá del individuo. Y por eso es que la salud tiene una unión muy clara con lo que marca la cátedra. La salud y el bien común están perfectamente interrelacionados. Muchas gracias. Adelante, Javier. Mira, yo creo que cuando hablamos de sustentabilidad, estamos, primero que nada, reconociendo en dónde estamos parados. Estamos parados como sociedad, estamos parados como especie humana en un mundo. Es el único que tenemos y es en donde yo creo que no se trata solamente de ir a lo más básico, que es cuidar el medio ambiente, el no ensuciar, el legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. No, no, no. Es yo creo que el poder tener una convivencia adecuada y una convivencia medianamente decente entre todos los que estamos como participando de este planeta, en el cual podamos lograr que haya condiciones para que se mantenga la salud y que esta salud se regrese para crear más condiciones que ayuden adecuadamente a el desarrollo humano. Si nosotros comenzamos a hacer procesos, sea para alimentación o para vivienda o para educación o para lo que sea, en donde no estamos cuidando esto, a la larga vamos a ir dejando una cola de factores que van a ir enfermando primero a los individuos y después, como decía Héctor, a la sociedad como tal. Entonces creo que hoy, con base en todo lo que se ha investigado, en lo que ya se sabe, sobre las repercusiones que tiene cada una de nuestras acciones, cada cosa que hacemos, es muy importante que tomemos en cuenta la sustentabilidad. ¿Qué es lo que nos va a regresar al final y cómo vamos a afectar en las acciones que nosotros estamos teniendo? Al final del día, esto se va a ver reflejado en la salud del individuo y en la salud de los grupos sociales. Creo que son dos cosas que no pueden estar separadas. Gracias, Javier. Los sistemas de salud en el mundo están pasando por una transición. Están muchos en coyuntura todavía y otros viendo hacia el futuro. Y aquí la parte de la innovación juega un papel muy importante porque nos está planteando nuevas formas de consulta médica, el uso de nuevas tecnologías y herramientas para el cuidado de la salud. Así que vamos a pasar al tema de innovación. Aquí yo les quiero preguntar cuál es su foco, en dónde quisieran ustedes focalizar, porque el tema innovación es muy amplio, no terminaríamos en este conversatorio. Podemos abordar el tema de la atención médica, de la infraestructura en salud, del acceso a medicamentos y a dispositivos médicos. Así que aquí les quiero dejar a su libre elección lo que ustedes quieran abordar desde la óptica de la innovación en salud. Mira, a mí como tú señalas, me gustaría puntualizar que cuando uno quiere tomar cualquier sustantivo con un adjetivo calificativo, era salud y desarrollo sostenible, cuando uno trata de decir, bueno, con cuál KPI, con cuál meta voy a medirme si estoy avanzando o no, pues las metas que están en desarrollo sostenible hoy es cómo hacemos para reducir la mortalidad infantil y materna, cómo hacemos para erradicar las enfermedades infecciosas, qué vamos a hacer para mejorar la salud mental, y aquí ahorita con toda seguridad nos van a ampliar el tema, cómo proveemos la salud y el bienestar en general, cómo reducimos la carga de las enfermedades no transmisibles que hoy mata al 80% de las mexicanas y al 70% de los mexicanos,
cómo fortalecemos los sistemas de salud en unas zonas donde hay urbanas con internet y zonas rurales donde no hay a veces ni luz eléctrica. Y por último, cómo promovemos la igualdad de acceso a la atención médica. Creo que si tenemos estas vertientes y ahí incorporamos el tema de innovación en salud, podría ser útil. Pero a ver, Javier, ¿qué piensa? Mira, yo creo que hablar de innovación es muy interesante porque nos pone en una perspectiva, ¿no? ¿Qué es exactamente innovación? Depende de quién esté hablando. Y aquí es donde nosotros, y respondiendo un poco a lo que estabas comentando, tenemos que plantearnos desde el punto de vista de quién estamos innovando. Cuando nosotros acercamos por primera vez una teleconsulta a través de un teléfono celular a un área rural, es realmente un gran camino el que tenemos de innovación. ¿Es deseable? Absolutamente. ¿Es posible? Seguramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vaya, sabemos que hoy en día la telefonía celular es de un acceso muy amplio en zonas muy remotas. Todavía quedan algunos grupos que no lo tienen. Y sabemos que, pues, hoy en día, si las estadísticas no mienten, tenemos más de un aparato telefónico por habitante en este país. En algunos países, como en España, llegan al ridículo de tener 2.4 teléfonos por habitante. No sé cómo hacen eso, ¿no? Entonces, vaya, eso es algo que nos pudiera parecer muy nimio a quienes realmente estamos pensando en otra cosa, pero que puede cambiar la vida de un individuo. Esa es una parte de innovación. Por otro lado, en el otro extremo, los que ya queremos ser muchos más ambiciosos y todo, estaríamos esperando ver, vaya, sesudos programas de diagnóstico automatizado, la intervención de una inteligencia artificial, datos predictivos que nos estuvieran hablando sobre lo que necesitamos para mantener nuestro estado de salud o que no empeore, el uso de aparatos que se portan y que se miden, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de innovación, tenemos que enfocarnos mucho en cuál es la solución y a quién va dirigida para saber el nivel de innovación que les estamos ofreciendo. Y algo que de una vez voy a dejar en la mesa porque seguramente va a estallar, yo sé que a lo mejor no tenemos muchos colegas en esta audiencia, pero que seguramente va a suceder, que es cómo es que comenzamos también a que nuestros colegas, los practicantes médicos, los que están en el área de la salud, abran la mente, porque tendemos a ser muy conservadores en el sentido adecuado de la palabra, no al que se usa hoy en día. O sea, tenemos que ser muy conservadores y muy chauvinistas. No queremos que una máquina nos explique cosas, sino que queremos utilizar mucho de nuestro tiempo y de nuestras neuronas en todo un razonamiento que va a llegar a la misma conclusión que la máquina llegó hacía 4 horas, ¿no? No queremos nosotros confiar en aparatos, pues porque no los estamos viviendo, cuando está comprobado que un esfigmomanómetro automatizado te mide la presión mucho más correctamente que las orejas de Lupita, la enfermera, que ya no escucha bien el último ruido de Korotov, ¿no? Entonces, creo que sí requiere de saber a dónde vamos a innovar, con qué queremos innovar, qué solución estamos esperando, pero tener la mente abierta para ver qué es lo que podemos ofrecer. Gracias, Javier. Hay un estudio que publicó el Instituto IQVIA hace un par de años en donde hay unas comparativas y proyecciones al 2030 de cómo estamos haciendo la medicina actualmente, cuáles son los requerimientos de médicos, que son 600,000 médicos, cuáles son los requerimientos de enfermeras, que son 800,000 enfermeras, y cuáles son los requerimientos de camas de hospital, que también son varias decenas de miles. México no va a poder lograr esas metas sin los recursos humanos y la infraestructura. Entonces, esto pues es un paradigma y nos obliga a replantearnos la forma en cómo estamos haciendo la salud, cómo la estamos enfrentando, las enfermedades, la atención, como ya dije, el acceso a dispositivos y por supuesto la infraestructura y los recursos humanos. Entonces, México y el mundo está cambiando. Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos. Héctor, ¿por dónde empezar? La primero comentarte que conozco el estudio. Ustedes, los que lo están escuchando, no conocen la historia del maestro, pero él tiene una muchísima experiencia en medicina genómica, pero
Eso es cuando ves, esa necesidad que tú manifiestas es cuando se ve dentro de la caja sanitaria. Hoy los drivers de la salud, hay 19 que no tienen que ver nada con la caja sanitaria. Y eso que menciona ese estudio se refiere a caja sanitaria. Si ahorita Javier nos explicara qué causó más muertos por COVID, si fue la falta de camas o la falta de profesionales de la salud, quizás empezaríamos a tener algunos diferendos. Y si empezamos a hablar de si la tasa y la tendencia de crónicos degenerativas puede mejorarse o no, también tendríamos problemas. Pero hay un tema en el cual sí vamos a estar de acuerdo los tres. Y ese tema es que la innovación en la salud es importante porque puede mejorar la eficacia, puede mejorar la eficiencia de atención médica, puede aumentar el acceso a los servicios de salud, puede reducir los costos de la atención médica, puede mejorar la calidad de vida de las personas y tener un impacto positivo en la economía. Entonces, sí es muy importante la innovación de salud. Luego podríamos discutir los términos, pero lo que sí está pasando en México, si yo te dijera, ¿cuántas veces tú crees que hay en la ley, que es el que marca la política pública, es el que marca el recurso, en la Ley General de Salud, cuántas veces crees que hay la palabra innovación? Una vez la palabra. En la Ley Federal de Competencia Económica, una. En la Ley de Ciencia y Tecnología, Javier, te vas a ir de espaldas, dos. En la Ley de Propiedad Industrial, dos. Es decir, todavía hay una gran oportunidad, creo yo, en el área legislativa, para que podamos incorporar esto. En donde hay masitas, y creo que ahí tú metiste la mano cuando estabas en medicina genómica, es en la ley de los Institutos Nacionales de Salud, porque dice que hay tres menciones en innovación. Una, que se da al Instituto Nacional de Medicina Genómica para decir, oiga, tiene obligación usted de fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica. También igual mención se hace en el Instituto Nacional de Geriatría, también innovación tecnológica. Y pareciera ser que la innovación solamente va con la tecnología. Y yo te puedo decir que no, porque hay innovación social que tiene que ver mucho con los resultados en salud. Y pensemos simplemente cómo va a ser la intervención en la gente que sigue viviendo hoy en las zonas rurales, en municipios de 150 personas. Ahí no solamente es inteligencia artificial, telemedicina, terapia génica, medicina personalizada, nanotecnología, realidad virtual aumentada, dispositivos que menciona Javier con tanta precisión. Yo sí creo que la innovación, hay la gran oportunidad en desarrollo sostenible y en este taller para que podamos abrir mucho más nuestros ojos en qué otras áreas hay que hacerlo. Sin duda que la ley va muy por detrás de lo que está ocurriendo. Apenas estamos viendo receta electrónica, apenas estamos hablando un poco de telemedicina y todavía cuesta trabajo saberlo porque el gobierno está pensando siempre en que es responsabilidad absoluta de él y eso es falso. Simplemente hoy 48 centavos que se gastan en salud es de los impuestos y 52 centavos del bolsillo de los ciudadanos. Tenemos que tener un marco jurídico mucho más ampliado y ese es un gran reto por hacer, mi estimado. Claro. Déjame comentar una cosa antes de la intervención de Javier. Por supuesto que si uno revisa, y ustedes que son conocedores de los sistemas de salud en muchos países del mundo, como lo comentó Héctor Jaime, el que piense que la salud es única y exclusivamente responsabilidad de las autoridades, pues está fuera de la realidad, porque hasta en los sistemas más avanzados del norte de Europa, que ya se han mencionado frecuentemente desde hace varios años, siempre existen algunos servicios o algunos mecanismos o algunas estructuras en donde se encuentra una vinculación público-privada. Eso es inevitable. No es factible que alguien piense que este mandamiento toral sobre la salud de parte de las autoridades. Y adelante, Javier. Bueno, déjame responder para que no se me vaya la idea de atrás para adelante. Creo que Santiago ha tocado un punto muy importante, ¿no? No podemos dejar al lado la participación público-privada, pero creo, y perdón que lo diga así, Santiago, creo que lo estamos viendo además desde nuestro particular universo en México, en donde nos han enseñado que se divide en dos, en lo que hace el gobierno y lo que hace la iniciativa privada. Y una de las cosas que yo más he estado comentando en estos últimos meses, en los pasados 2 años, es perdón, creo que estamos en el foro más que adecuado, la escasísima participación de la academia en esto, ¿sí? México es uno
de los países que menos participación tiene en investigación y en materia directa de atención y asistencia médica por parte de las universidades. Vaya, díganme ustedes cuántos hospitales universitarios, netamente universitarios, tenemos en México. Mientras que en los Estados Unidos, Canadá, en Europa, prácticamente estamos hablando que el servicio médico grande no lo da el Estado, lo dan las universidades a través de sus centros de investigación. Entonces, bueno, y sobre todo si estamos hablando de innovación, es de donde debería venir. Esta innovación tiene que venir de los laboratorios, de las escuelas. No esperar a que alguien, una empresa privada, quiera apostarle a una inversión así nada más sin saber qué sigue, o que lo haga el gobierno, que normalmente procura o no sé cómo no tiene los recursos, que es a donde voy yo, nada más a continuar con lo que había planteado Héctor hace un momento. Por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado que tuviéramos en la parte dura de la pandemia? Yo nunca voy a decir en la pandemia que tuvimos, porque la seguimos teniendo, pero en la parte dura de la pandemia, ¿qué nos hizo mucha falta? Bueno, número uno, vámonos en orden, ¿no? Un sistema de diagnóstico y de pruebas en donde pudiéramos llevar esto. Y me da la impresión de que además de que no se hizo por tener un ahorro, sencillamente no se hizo porque no había una infraestructura, ni se quiso crear una infraestructura para estar analizando toda la data que esto iba a llegar. Y creo que esto nos hubiera dado un buen rastro de hacia dónde íbamos, pero pues, no tuvimos diagnóstico. Dos, nunca fuimos capaces de rastrear las características de los pacientes. Hay por ahí 2 o 3 estudios realizados por organismos de gobierno, por institutos nacionales de salud, en donde hablan sobre la obesidad que tenían los pacientes. Ni uno solo de ellos me dice cuánto pesaba un paciente. O sea, es decir, estamos culpando a la obesidad de haber agravado los problemas, pero yo no puedo decir cómo clasifico la obesidad de estos pacientes, cuántos estaban en obesidad, arriba de qué porcentaje de grasa corporal. No los pesaban. Sencillamente llegaba un paciente al hospital y no se le pesaba. Entonces, a ver, estamos hablando de la innovación desde el diagnóstico integral de un paciente el cual no se le tomaba el peso y talla. 3, ¿qué rastreo se le dio a las vacunas? Acabamos de aprender la ineficiencia que tuvo el sistema de vacunación, cuántas se caducaron, cuántas no sabemos en dónde estaban. Y esto es algo que afortunadamente estuve yo comentando desde el año 2020, cuando empezábamos a ver que tal vez hubiera vacunas para COVID-19 en el mundo. Y dije, en México va a necesitar la madre de todos los sistemas de seguimiento, un sistema que me diga qué cargamento llegó, qué lotes vaciaron ahí, a partir de esos lotes, dónde está cada vial, de cada vial cuántas dosis se sacaron y prácticamente que pudiera haber una rastreabilidad. Nada. No hay una rastreabilidad, no sabemos desde cuánto se pagó, a quién se le pagó, qué llegó, a dónde se fue, absolutamente nada. Y de ahí nos podemos seguir hasta los sistemas de farmacovigilancia, en donde, bueno, pues sí, hay un sistema de vaciado a través de una tecnología que podemos darle unos 20 o 30 años de antigüedad para el sistema de reporte de eventos adversos posteriores a vacunas. Sí, gracias. ¿Alguien en algún lugar estaba midiendo la falta de efectividad de una vacuna? Si llegaban pacientes graves a un hospital que hubieran sido vacunados, alguien les preguntaba y tomaba los datos para poder rastrear la eficacia de esas vacunas. Esas detalles que parecen tan nimios de lo que estoy diciendo, nos dice, lo primero que nos dice, perdón, es que no había una visión hacia esa innovación. Oye, estamos en la peor pandemia en 100 años en la historia de la humanidad. Era para que a alguien se le hubiera prendido el foco y hubiera adoptado sistemas informáticos, sistemas de pronóstico, sistemas de algo, ¿no? Y en vez de eso, bueno, pues ¿qué teníamos? Hay que decirlo, pues teníamos brigadas correcaminos, teníamos papelitos escritos a mano, teníamos sistemas para inscribirse a las vacunas que no funcionaban o te llegaba un certificado que tenía errores, ¿no? Eso para mí es importante. Perdón por todo este rollo, pero ¿a dónde quiero llegar? A la visión que se tiene que tener. Porque para lograr tener esto que Héctor nos estaba diciendo hace un momento, para que se pueda integrar en la legislación, Héctor me ha enseñado algo valiosísimo. Lo que no está en el presupuesto no existe. Ah, bueno, pues entonces si no hay una visión para que exista, pues es por eso, porque no lo tengo en el presupuesto y porque no le interesa a nadie, ¿no? Creo que necesitamos una gran sacudida para que esto baje
a los niveles más básicos y ya después ponernos a hablar de robots, inteligencia artificial y otro tipo de cosas. Gracias, Javier. Tocaste un tema que, además de que me apasiona, considero que va muy ligado a la innovación, que es la investigación. Si nosotros revisamos, México, pues tradicionalmente ha invertido el 0.1, 0.2 o hasta el 0.3 del Producto Interno Bruto en investigación. Y actualmente, pues pasa por una crisis que la reconocemos todos. Yo aquí quería, Héctor Jaime, tu visión sobre el tema de la investigación y sobre todo la parte de la nueva ley de investigación y nueva ley de ciencia y tecnología. Pues lamento mucho que no te voy a contestar de eso. Ok. Déjame te platico, Santiago, aprovechando los datos duros que mencionaba Javier. Mira, haciendo una búsqueda, el primer artículo de innovación en salud apareció en 1962. Considerando los últimos años, 2000, 2001, 2002 y lo que va de 2003, se han publicado 18.598 artículos en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en PubMed. No hay un solo artículo mexicano. No importa si le dedicaste con la nueva ley, con la vieja ley, lo que es un hecho es que o publish o perish, dice. Es decir, no estamos publicando. Y en el caso, por ejemplo, yo conozco la Iberoamericana, hace muchísima investigación social y sin embargo no se está publicando en revistas que puedas tú traducir. O sea, da mucha pena, sinceramente, que teniendo 4 años de investigadores, digo, escuchamos al observatorio de la UNAM, escuchamos a los expertos del TEC de Monterrey, etcétera. Pero cuando tú buscas con los descriptores simplemente innovación en salud en el título, de 18.598 artículos publicados no hay ni uno mexicano. Y cuando tú analizas, así sea el 1%, estamos hablando de algunos miles de millones de pesos. Porque cuando se habla, decía Javier, ¿por qué en las universidades no hay salud? Bueno, porque el diseño, de hecho el diseño desde el 84, con el doctor Soberón dijo, a ver, no debe haber hospitales universitarios. Yo recuerdo mucho el pleito, inclusive con la Universidad de Guadalajara, cuando él quiso hacerlo, que ya no fue universitario, ahí don Abel Hernández Chávez se opuso. Y estos temas de dónde debe de estar la investigación, pues en donde se necesita. Entonces, ya te estoy contestando el planteamiento. Aquí la pregunta sería, a ver, ¿ocupamos la ley de ciencia y tecnología para que haya dinero? La respuesta es no, porque la respuesta yo creo que se va a dar en el enfoque que tú habías dado hace un momento. O sea, ¿hacia dónde se vislumbra el futuro de la salud? ¿Quién va a hacer mayor énfasis en prevención? ¿En qué ley o en qué leyes debería de estar? ¿Quién va a hacer que haya medicina personalizada, Santiago? O sea, llama la atención que con tantos investigadores, digo, fíjate, ahorita medicina genómica, tamiz neonatal, lo están queriendo poner ahora en el INDRE, cuando la instancia donde están los expertos debía ser genómica, y lo quieren poner en el INDRE, porque López-Gatell pues, se lo quiere llevar todo para allá, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para hacer avances de investigación en cáncer? En una universidad donde no tiene pacientes, si no tiene pacientes, o ya en los institutos y hospitales de tercer nivel, o con asociaciones público-privadas. Y ahí lo que hemos visto en los últimos 4 años es que está totalmente disociado. O sea, no hay un sistema nacional de salud, no se contempla. Adelante, Javier, adelante. No. Era para que se quedara la manita, perdón. Ah, ok. Sí. Entonces, Sí. no debe ser avances para prevención para el cáncer. ¿Quién va a estar haciendo realmente telemedicina y atención virtual? Que no sea un discurso político, sino que se esté realmente haciendo. Cuando yo hice mi fellow en Boston, en el Mass General, nos comunicábamos a Chile por un módem y con herramientas totalmente anacrónicas te mandaban la imagen y de ahí hacías la consulta. Hoy tenemos herramientas tecnológicas en los teléfonos celulares que a veces traemos los diputados para traer algo inteligente entre nosotros o con nosotros, pero hay tareas para hacerlo. Y por último, lo que tú has empujado mucho, Santiago, con muchas reuniones, o sea, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en la atención médica? Fíjate, tú llegas a urgencias y está lleno el seguro social. Lo más verde está lleno. Tomas la placa, el médico está haciendo órdenes para que tomen placas para hacer un poco más larga la cola. Bueno, ahorita tú tomas la placa, la mandas a la nube y un minuto con inteligencia artificial te dice si está fracturado o no. O sea, hay tantas aplicaciones que yo estoy muy entusiasta por este simposio, porque realmente
independientemente de lo que hagan los diputados con las leyes, hay una gran bondad para que universidades públicas, privadas, con consejos estatales, con inversión directa. Bueno, ahorita la vacuna más avanzada que va en México para la COVID es una inversión público-privada. Es Imagínate correcto. lo que hubiera pasado si Funsalud no hace estos mecanismos de articulación con la Fundación El DIM y con otros para hacer esos hospitales. Y voy a dar un ejemplo adicional al que mencionó Javier, en el afán de que los jóvenes vean que hay tantas áreas de oportunidad que vale la pena que inviertan su tiempo, su talento para esto. Cartilla de vacunación para niños. Hoy tenemos muchos niños de vacunación cero, si no han recibido ninguna vacuna y no saben ni dónde están. Fíjate con las tecnologías de la información que hoy tenemos, y no seríamos capaces de que ni siquiera ocupáramos semanas nacionales de vacunación. Que si tú tienes, que acaban de hacer un niño en el IMSS, automáticamente se le pone un tag y lo va siguiendo cuando le tocan las siguientes vacunas. Oiga, señora, no ha venido. O que yo, que tengo 60 años, me llamen del ISSSTE, oiga, no ha venido a hacer su examen de próstata. Tratar de empujar un poco más la medicina preventiva. O que tienes una paciente con cáncer de mama que llega en estadio 3 y no tenemos la manera de saber si tiene receptores hormonales para darle medicina genómica. Son cosas que sí las tenemos, que ya están en México, a pesar de las leyes. Entonces, mi respuesta, por eso te dije que no te iba a contestar, porque con la ley vigente, con la que viene o con la que va a llegar, se necesita que continuemos empujando, ahí sí, desde la ciencia, desde las universidades, y la Ibero es un muy buen ejemplo. Claro. Déjame antes de darle la palabra a Javier, hacer una reflexión para los empresarios, ¿no? Que también están en la audiencia. Hay mucha gente que trae nuevas tecnologías, sin duda pueden funcionar, pero es preciso que se validen las tecnologías. O sea, me puede entrar un algoritmo de pacientes japoneses para prevenir el infarto o para diagnosticar tempranamente un infarto al miocardio, por ejemplo, pero yo tengo que demostrar que ese algoritmo funciona en pacientes mexicanos. Y algo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros es precisamente a través de inteligencia artificial en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, desarrollar un algoritmo que permita en personas que tengan dolor en el pecho y como tú señalas que están en la sala de urgencias, pues permita agruparlos o estratificarlos en diferentes grupos y decir, estos se quedan en observación, este tiene que entrar a la sala de hemodinamia porque tiene estos datos que me arroja el algoritmo de inteligencia artificial. Con esto llegamos, Javier, a las nuevas tecnologías. Sin duda alguna, en el mundo hay un gran avance. En México a veces recibimos algunas, otras están en el sector privado nada más, otras no tienen registro de COFEPRIS, en fin, hay un diferente grado de evolución de las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Ahí me gustaría escuchar tu reflexión, Javier. Sí, claro. Mira, rápidamente nada más déjame ahondar que parece era lo de el intento de la manita, pero el algoritmo de Zoom no la vio. Entonces, nada más para crecer algo de lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? Una de las primeras cosas que necesitamos es manejo de datos y manejo de información. Y aquí hay una parte muy importante, justo cuando hablaba de cómo Hugo López-Gatell se quería llevar esto al INMEGEN, ¿no? Sencillamente tenemos pendientes 2 bases de datos enormes. El Registro Nacional de Pacientes con Cáncer y el de Enfermedades Raras, que fueron de repente borradas de un plumazo porque a alguien se le ocurrió que pues no eran las personas que lo tenían que hacer, sino que, o sea, un chauvinismo muy, muy marcado sobre quién debe de ser el propietario de la información. Aquí, bueno, estamos hoy en nada y nos falta mucho, mucho por aprender. Esa misma información que nosotros, que la salud requiere, puede venir de varios lugares y a mí me gusta muchísimo, ahora sí respondiendo a tu pregunta, a ver, ¿cuál es la relación que hoy tienen muchísimos de estos aparatos, wearables que traen la gente, lo que podemos traer en los teléfonos, etcétera, para medir nuestros datos y podernos ayudar? Creo que esto puede comenzar primero que nada desde, como decía Héctor, desde que te hable la misma aplicación para recordarte que camines de más, ¿sí? Bueno, perdón, para mí esto que pareciera algo tan simplón, algo tan nimio, creo que puede llevar
puede conllevar a un programa de salud pública muy interesante. ¿Por qué no estamos adoptando un programa que le cuente los pasos a todos los mexicanos, donde el más del 90 y tantos por ciento tienen un teléfono, y que le mande entonces recordatorios para que caminen más o para que te dé cupones de descuento con algo por haber caminado? Algo tan simple como estar midiendo que estés caminando o no, ¿no? Un registro adecuado para que este tipo de tecnología esté de la mano con tus centros de salud. No quita nada el hacerlo, pero parecería, como yo he llamado siempre, y perdón porque lo diga en este sentido, que México es el país del paloteo. Nos encanta tener sábanas de papel con una enfermera que muy amablemente con un lápiz empieza a poner palitos y más palitos, en vez de llegar más adelante a los próximos pasos en donde podemos manejar adecuadamente esta información, ¿no? Yéndonos más allá. Creo que un avance importantísimo que hoy estamos yendo hacia adelante es el manejo de la receta médica electrónica. Ok, hay varios formatos en donde esto se puede llevar a cabo, pero esto que ya se aplica en muchos lugares del mundo puede facilitar muchísimo a los pacientes el que tengan una continuidad. El hecho de que alguien de León, Guanajuato, esté de visita en la Ciudad de México y requiera su medicamento, pues solamente a través de que pudiera tener un código de barras en donde llegar a surtir su receta, necesidad de regresarse a León, Guanajuato, o por esta misma, ¿no? El expediente médico electrónico, que hoy es de un puñado de instituciones, o ya sean públicas o sean privadas, y para cosas que son verdaderamente muy pequeñas. Creo que los pacientes tienen que ser poseedores de su historial y pueden y tienen el derecho de llevarlo a donde sea. Robots que están hoy haciendo la dispensación de medicamentos en las farmacias y que se ha medido en las farmacias comerciales, la farmacia de la esquina, y donde se ha demostrado que impide estos errores que puede cometer cualquier dependiente de farmacia de darte una dosis equivocada a una viejita que pues como no lee bien también se la va a llevar. Bueno, estos robots te pueden dispensar adecuadamente lo que estás necesitando en ese momento, ¿no? Sistemas de comunicación. La telemedicina no es solamente estar hablando con un médico a través de Zoom, sino que es una serie de cosas con las que los médicos pueden relacionarse entre ellos, tener interconsultas con especialistas, el poder estar resolviendo problemas con base de interrogatorios, con respuestas inteligentes y que te guíen hacia dónde ir, ¿no? Programas predictivos que te vayan a ayudar y que te digan, ¿sabes qué? Con base en las últimas placas que te has tomado, el riesgo de una fractura por osteoporosis es tanto. Te recomendamos ampliamente que vayas a ver a tu ortopedista o a tu ginecólogo o a quien haya que lugar para que esto vaya hacia acá. Creo que estamos hablando de cosas muy interesantes en términos de innovación. Y ya que conste, sin hablar de todas las promesas que hay a nivel de terapéutica, ¿sí? De medicina personalizada, a nivel de atención robótica, que ese es completamente otro simposio, ¿sí? Gracias, Javier. Has tocado precisamente algo que yo quería abordar, que es el modelo actual de atención médica posiciona al paciente como el centro de la atención, pero también el paciente tiene más responsabilidad para el cuidado de su salud. Ya lo comentaste, Javier, el compartir sus datos, el registrarse, el conectarse. Entonces, aquí ya, por ejemplo, en algunos sistemas de salud del mundo aparece un nuevo profesional de la salud, que es el tecnólogo de la salud, el que está ayudando a las personas a conectarse, a tener una teleconsulta con el médico, a calibrar sus diferentes instrumentos de medición, utilizar auxiliar de voz o cualquier otro dispositivo médico. Sin duda es un nuevo modelo de atención médica. Y con esto voy, Héctor Jaime, al tema de los profesionales de la salud. Estos temas de predictivo, preventivo, personalizado, sin duda requieren también una transformación en el sistema de educación y de formación de profesionales de la salud, y me refiero específicamente a los médicos. Fíjate que haces un planteamiento muy, muy formal porque, salvo en el papel que se dice que ese es el modelo de atención, en la práctica no está ocurriendo así. Entonces,
Cuando queremos que alguien en las universidades, yo fui director de escuela de medicina y profesor universitario mucho tiempo, de los 3 niveles, maestría, licenciatura y doctorado, te das cuenta que hay áreas de oportunidad. Y dado que el panel lo estaríamos enfocando ahorita y nos quedan pocos minutos, a mí me parece que lo que tendríamos que definir, a ver, cuál es el problema a resolver y luego cómo lo tendríamos que resolver. Y entonces si dijeras, ¿cómo vamos a disminuir, regreso otra vez, la mortalidad materna? Ocuparíamos que todo el mundo se formara para eso, o sea, un oftalmólogo ocupa saber que atender partos o alguien que esté en el primer nivel de Exacto. atención. Con todos los niveles, con todas las áreas que tenemos, imagínate un dispositivo que ya existía y que fue quitado para las mujeres de alto riesgo, que le ponía su banda en el abdomen, estaba detectando las alteraciones del feto y automáticamente lanzaba la alerta. Y en vez de pensar en médicos en las zonas rurales, que evidentemente no es el modelo que debía de seguirse, pues llegaría la persona a tiempo. Yo creo que son temas que tendríamos que recorrer y me gustaría ampliar todavía un poco más el tema. ¿Cómo es que se alimentaron mejor los niños si hoy ni siquiera tenemos cuánto pesa y cuánto mide y si está desnutrido o no? O si nació con hipotiroidismo y te das cuenta 8 meses después. A mí me gustaría, si me permites, Santiago, comentarte que la legislación, y ahorita ya hablando como diputado, pues es esencial para garantizar la innovación en salud, que sea segura, que sea ética, que sea accesible para todos. Y una legislación adecuada, además, puede fomentar la investigación y el progreso en el campo de la salud, mientras que la falta de esta, o una legislación inadecuada como la que está hoy, puede obstaculizar la innovación y poner en peligro la salud pública. 4 cosas me parece como ejes de que pudiéramos vincular con la legislación. La primera es la aprobación y la regulación de productos para la salud, medicamentos, dispositivos médicos, terapias biológicas, que deben estar sujetos a rigurosos procesos de aprobación y regulación antes de estar comercializados, como la vacuna Abdala, que no fue probada por nadie. La protección de la propiedad intelectual. ¿Qué inversor le va a entrar si al final no le van a respetar Claro. lo que hizo en esto? Y es esencial para la innovación en salud y permite a los innovadores proteger y monetizar sus inversiones. Y ahorita aquí el INPI en México está como que desaparecido. Con ética y con investigación. Establece cuáles son los principios y los estándares éticos para la realización de investigaciones médicas y clínicas en humanos. Cuando tú ves la ley de salud y ves que si tú estás en una institución, estás de un protocolo y de repente pierdes el empleo, te sacan de la institución y las ventajas que tenías de estar en un protocolo pues se desaparecen y no hay la responsabilidad de la institución para que continúes. Y por último, y me parece el más relevante hoy día, el acceso a los servicios de salud. ¿Quieres entregar un paquete básico con el modelo que tú quieras, Santiago? Pues se necesita dinero para cada enfermedad proyectado en una población de 10,000 habitantes, con un estudio actuarial. Y ahí me parece que es el principal defecto que hoy tenemos cuando la inversión per cápita para cada uno de los mexicanos es la más baja en los últimos 20 años. Hasta aquí mi comentario, cerrando el espacio. Gracias, Héctor. Recapitulando y antes de que le cedamos la palabra a Javier, pues definitivamente México necesita más expertos en análisis económicos, en estudios de costo-efectividad, costo-beneficio, costo-utilidad, para poder entender mejor los problemas de salud y afrontarlos exitosamente. Pero bueno, Javier, sé que es un problema muy complejo, no lo vamos a resolver los tres, aunque tenemos mucho entusiasmo, pero ¿cuáles serían, Javier, tus recomendaciones? ¿Por dónde empezar, Javier, para atender esta coyuntura en salud que estamos viviendo? Sí, mira, yo creo que es una cuestión que es bastante, primero que nada, elemental, de lógica, de ética y también humana, que es pensar primero en el paciente. A mí no me gusta esta visión que dice que tiene que estar centrado en el paciente, porque yo lo que quiero es empujar más allá, poner al paciente primero. Y creo que si en algo estamos pecando, primero que nada, los que nos formamos antes, los que venimos de un sistema de otro tipo, era en tener la razón como médicos, como los que tenemos el sistema, etcétera. Pero ahora, más que nunca, quienes están haciendo las políticas de salud, las están haciendo por la política misma. Entonces, lo primero que haría yo, Santiago, es poner al paciente primero y escuchar las necesidades de ese paciente. ¿Cómo te ayudo a resolver las necesidades que tienes? ¿Por qué tengo una cosa muy elemental?
¿por qué tengo que hacer un viaje cada mes a la clínica que me corresponde solamente para que me den un medicamento cuando hay, porque si no, no, ¿sí? Un medicamento para un padecimiento crónico, cuando a lo mejor yo lo único que necesito es que el medicamento llegue a la casa. Y seguramente que cuando tenga yo algún síntoma o que se detecte de alguna manera una complicación, vaya a ver al médico. ¿Cómo le facilito la vida a ese paciente? ¿Cómo es posible que una persona que trabaja con tiempo extra en una universidad y que tiene que hacer muchísimas cosas, el día que se enferma, tiene que ir al ISSSTE a sacar una incapacidad porque administrativamente así es? Ese tipo de detalles que nosotros empezamos a ver qué es lo que necesita realmente nuestros pacientes, cómo hacemos para que el paciente no esté abandonado en un hospital de gobierno, sino que tenga comunicación, para que pueda tener abiertamente, que no se sienta solo ahí, qué hacemos para que las vacunas lleguen a los niños y no los niños tengan que viajar hacia las vacunas. Si empezamos a preguntar eso y ver cuáles son las necesidades que tienen hombres, mujeres, niños, es donde podemos ir viendo los problemas a resolver. Cuando hemos tenido una visión al revés, cuando queremos cubrirnos, protegernos, hablar sobre logros, sacarnos la foto, es lo que tenemos hoy en día. Lamentablemente, quiero ser muy franco, el sistema de salud que tenemos ha respondido a cambios de coyuntura, a cambios de administración, pero, perdón, que yo recuerde, por lo menos en los 30 y tantos años que tengo de ser médico, no hemos pensado en los pacientes, en preguntar qué es lo que requiere el paciente. ¿Y qué creen? Ya nos ganó, ahora, ¿se acuerdan que hablaba yo de este equilibrio biopsicosocial? Ya nos ganó la sociedad. Hoy, ¿qué hacen los pacientes? Los pacientes están viendo una recomendación en un teléfono de un restaurante, ¿sí? Están viendo la recomendación de una película y de la misma manera están calificando a los médicos, están calificando a las instituciones. Y pareciera esto ofensivo. ¿Cómo se atreven los pacientes si no saben a opinar? Bueno, hoy los pacientes son dueños de su salud, están opinando de las cosas. Creo que si no les preguntamos a ellos, no vamos a poder hacer ajustes ni innovación en nada. Muchas gracias, Javier. Yo solo quiero enfatizar que el sentido, la línea de pensamiento de que el paciente es el centro, yo lo veo como desde el punto de vista de las tecnologías, que si el paciente no nos apoya compartiendo su información y no es más proactivo, Claro. nos va a costar más trabajo. En eso quise ubicarlo porque tradicionalmente uno le adjudica el cuidado de la salud pues, a los padres, a los maestros, a las autoridades, y aquí ya es cuando hay que interiorizarlo. Pero bueno, llegamos al tema de las Yo, conclusiones. Santiago, yo Perdón, quisiera Héctor. decirte nada más que cuando ustedes hablan, tú y Javier hablan del término paciente, están hablando dentro de la caja sanitaria. O sea, la atención debe ser centrada en la persona. Ojalá no llegue a ser paciente. Entonces debe ser Buen centrada en la punto. persona. Bueno, no, excelente puntualización. Bueno, llegamos a las conclusiones. Mensajes muy claros, por favor, un par de minutos. Lo que más les interesa, lo que queremos dejar después de este gran conversatorio, Héctor Jaime. me parece que somos una nación, México, de 130 millones de personas, valiosísima, con un perfil territorial y geográfico increíble y que hay muchas áreas de oportunidad, jóvenes que nos escuchan, empresarios, para que se innove en salud. Realmente tenemos muchas áreas financieras, económicas, directas hacia usted y su familia, su comunidad, su ciudad y obviamente en los términos de exportación cuando ya se tiene muy buena innovación para el mundo. Yo me encuentro muy entusiasmado y aquí en el Congreso me tendrán a sus órdenes para fortalecer la innovación en salud. Gracias, Héctor Jaime. Javier, ¿qué mensajes queremos dejar a esta audiencia de jóvenes y de empresarios que nos escucha? Nos hace falta gente visionaria, gente que venga con grandes ideas y grandes ideas pensando en cómo vamos a revolucionar las cosas. Yo creo que necesitamos además gente que los escuche y tenemos un potencial enorme. Muchachos en México que están estudiando, gente que está haciendo su posgrado, creo que se pueden empujar bastantes iniciativas. Necesitamos apoyarlas porque todos hemos tenido una necesidad en salud y seguramente que hay gente que puede aportar bastante. Necesitamos
criar estos talentos, hacerlos más entusiastas y para poder cosechar grandes cosas. Muchas gracias, Javier. Yo solo agregaré que necesitamos científicos, necesitamos expertos en matemáticas aplicadas. La verdad es que los médicos y los grupos que estudian enfermedades adolecen de estos elementos para realmente traducir este conocimiento, traducirlo en una aplicación que ayude a los pacientes y que los escuche y que les permita pues tener un seguimiento y un control de las enfermedades. Bueno, pues con esto les quiero agradecer a Héctor Jaime Ramírez, a Javier Tello, su valiosísima aportación y esperamos pronto estar en otro foro compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Mariscal, a la Ibero. Javier, un placer. Santiago. Sandy, Muchas muchas gracias a gracias por la todos. invitación. Al contrario, podemos hacer varios foros de estos todavía. Hay mucha tela de dónde cortar. Exacto. Sin duda.